La Biblia, origen y composición. Vamos primero a describir qué es la Biblia. Textualmente dice que la Biblia es la recopilación de libros inspirados por el Espíritu Santo. Es un conjunto de libros sagrados que para judíos y cristianos constituyen el fundamento escrito de su fe. ¿Correcto? Es una recopilación de libros. Y yo no sé cuántos de los que estamos en esta noche aquí han escuchado que muchas personas dicen que de la Biblia no se puede creer mucho. ¿Correcto? Que por qué los cristianos evangélicos siempre es con la Biblia bajo el brazo y que tienen que estar todo fundamentado en la Biblia. Y ellos dicen eso porque la Biblia, según ellos, y entre comillas lo coloco, fue escrita por hombres. ¿Estamos de acuerdo? Ellos fundamentan eso que dicen porque, según ellos, insisto, y entre comillas, la Biblia fue escrita por hombres. Y le escuchaba yo al pastor algún momento decir, claro, pues es que la Biblia debió haber sido escrita por hombres porque hasta ahora los perros, los burros, las vacas, los bueyes no escriben, ¿correcto? Tiene que haber sido escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene que quedar claro. Muchos de nosotros hemos escuchado de allá afuera personas que dicen eso. No puede ser escrita por otros, sino por hombres. Pero esos hombres, ¿cierto?, sobresalientes, reyes y muchas personas, personas importantes en la historia de la Biblia y de Dios, fueron inspirados por el Señor. Yo me imagino que el Espíritu Santo les dijo, miren, escriban lo que les está pasando, porque esta recopilación de escritos de ustedes será colocada en un libro llamado Biblia. ¿Correcto? Mis hermanos, la Biblia se divide en dos tomos, Antiguo y Nuevo Testamento. Contiene 66 libros, una colección que toma un solo libro que se llama la Biblia. ¿Y por qué recalcamos en un solo libro escrito en dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento? Y esos dos testamentos se recopilan para formar la Biblia, un solo libro. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay muchos allá afuera también que dicen que ya el Antiguo Testamento se quedó allá, en el Antiguo Testamento, y mentiroso el diablo. La Biblia es una sola y tiene un solo propósito: enseñar a nosotros, los hijos de Dios, cuáles son los fundamentos, cuáles son las normas que el Señor estableció para que nosotros podamos vivir una vida digna, una vida organizada. ¿Estamos de acuerdo? Testamento significa pacto o acuerdo. Pacto o acuerdo significa testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros escritos antes de Cristo, ¿correcto? Inicia con el libro de Génesis. Génesis significa comienzo, narrando la historia del pueblo de Dios desde la formación del mundo, la creación del mundo, hasta el último profeta, que es Malaquías. Ustedes lo pueden corroborar en la Biblia. El Nuevo Testamento consta de 27 libros. Esos 27 libros escritos, obviamente, después de Cristo, empiezan con los 4 evangelios que son la bibliografía de Cristo y terminan en el Apocalipsis, último libro de la Biblia. La Biblia fue recopilada en el siglo III antes de Cristo y cuenta la historia que 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo para que ellos aportaran estas escrituras, ¿correcto? Y que todas estas escrituras quedaran en la biblioteca, una biblioteca importante, ¿correcto? Y esta biblioteca, todo lo que estaba escrito, lo que habían escrito estos sabios, o lo que habían recopilado, mejor, estos sabios, invitados por el rey Ptolomeo para aportar la historia del pueblo de Israel a la biblioteca. Su trabajo se tradujo en arameo, en hebreo al griego.
dice la historia. El Nuevo Testamento y la recopilación de los evangelios que retratan la vida de Jesús tienen numerosos autores, mis hermanos. El manuscrito más antiguo y completo es el Goes Sinaítico, que está en la Biblioteca Británica en Londres y está escrito en griego. En el año 370 se elaboró una lista, ¿correcto?, donde están los 4 evangelios, las epístolas, las cartas de San Pablo, Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis de San Juan. En un concilio especial que se celebró en el año de 397, ahí se consagró la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Mis hermanos, como todos lo conocemos o los que hemos estudiado un poquitico de la Biblia se divide en 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y cada uno de estos testamentos, el Antiguo está subdividido. Vamos a ver cuáles son las subdivisiones del Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a empezar por el Antiguo. El primer grupo del Antiguo Testamento es la ley o el Pentateuco, que tiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El segundo grupo de división del Antiguo Testamento son los libros históricos, que tiene 12 libros, a saber, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. El tercer grupo del Antiguo Testamento son los libros poéticos, que son 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. El cuarto grupo del Antiguo Testamento son subdivisiones, es el libro de los profetas mayores, son 5: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. El quinto grupo son los profetas menores, que son 12 libros: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Allí tenemos hasta allí el Antiguo Testamento y sus divisiones. El Nuevo Testamento también está con subdivisiones. El primer grupo son los 4 evangelios que ya nosotros conocemos, a saber, el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Juan. El segundo grupo es el libro histórico, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. El tercer grupo, las cartas paulinas, que son 13 cartas paulinas. Empezamos por la carta a los romanos, primera y segunda a los corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta a tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo, Tito y Filimón. El cuarto grupo son las cartas generales y vemos allí Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. El quinto grupo son las profecías, las revelaciones, el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, que muchos he escuchado le tienen temor al libro de Apocalipsis, porque en este libro se relata qué va a ocurrir al final de los tiempos, ¿correcto? Hay profecías y yo no sé cuántos han escuchado, mire, hasta este momento las profecías se han cumplido, estamos cerca al final del mundo, ¿sí? Y este libro relata, como les dije, qué va a ocurrir, cómo va a ser ese paso cuando el Señor llega, cuando Él esté gobernando, cuando el enemigo ha sido capturado y tirado al lado de fuego. En fin, hay una historia de profecías y de relatos que todavía no los hemos vivido, pero que estarán muy pendientes, ¿correcto?
La autoridad de la Biblia, y ya con esto voy terminando. Para todo cristiano, la Biblia es la única regla infalible de fe, conducta y práctica para buscar el camino al Señor, trazado para el bien de la humanidad. Mis hermanos, todo reino, todo país, toda república que se respete debe tener una constitución donde estén plasmados las normas que debe seguir el ciudadano o el que esté viviendo en el reino, para que de esa manera no vayan a haber inconvenientes. Un abogado, una persona, un jurista, tiene sus libros donde él va a repasar y va a mirar, ¿cierto?, cómo defender a una persona. Pues les cuento, mis hermanos, que el reino de Dios no es la excepción. El reino de Dios tiene su constitución, y la constitución del reino de Dios está escrita en este libro llamado la Biblia, y como ya sabemos, escrito en 2 testamentos. Cada vez que nosotros necesitemos saber qué es lo que Dios ha planeado para nosotros, cada vez que nosotros necesitemos saber cómo comportarnos entre hermanos, y esto me lo han escuchado decirles desde hace rato, cómo comportarnos entre esposos, si es lícito que un matrimonio que no está viviendo bien y se divorcian, si se pueden volver a casar. Esas son preguntas que se pueden resolver aquí, en la Biblia, en la constitución del reino de Dios. Cómo tratar y educar a nuestros hijos, ¿sí? Como el Señor dice en su palabra: educad al niño en mi palabra, mas cuando fuere grande no se apartará de él, ¿sí? Mis hermanos, la Biblia está constituida como las normas principales para que nosotros aprendamos a vivir. Y yo quiero llevarlos en este momento a la Biblia para que miremos por qué, mis hermanos, muchos han tomado otros rumbos. ¿Por qué muchos se han apartado de la Biblia? Porque quieren interpretar lo que el Señor ha escrito en su palabra. Y la Biblia no se interpreta, la Biblia se entiende y se obedece. La Biblia hay que ponerla en práctica. El ser cristiano evangélico no es decir de dientes para afuera: yo soy cristiano evangélico. El evangelio se convierte en un estilo de vida. Yo leo, conozco, y el conocimiento lo bajo a mi corazón, y de mi corazón, la palabra dice, de la llenura de mi corazón habla la boca. Entonces, si yo el conocimiento lo aprendo y lo aprendo y lo bajo al corazón, puedo hacer del evangelio el estilo de vida. Segunda de Juan, vamos a ir a Segunda de Juan, y ya con esto termino. En el capítulo 1, versículo 10, dice la palabra del Señor. Segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Estamos de acuerdo? Nadie. Si tú tienes ese fundamento metido en tu corazón, si ese fundamento apostólico está allí, creado y cimentado en la roca, nadie de allá afuera podrá venir a cambiar el concepto que tú tienes de tu fe hacia el Señor Jesucristo y hacia la Biblia como un todo, como nuestras normas, como esas normas que nos permiten vivir. Mil gracias. Que el Señor les bendiga.